Tiene una vista a todo. Aquí que se ve, aquí no ve por otra parte, mira. Claro. Ah, el albergue. Nosotros comimos en el albergue, que también vinimos. En Cañas y Barro, el blanco hace como si fuera un senagal, o sea que... Gracias. Ay, qué bien ahora. Muy bien, muy bien, así. Ahora que me siento más bueno. Como yo quería ir delante, que me iban a llamar. Sí, yo me voy a sentar allí, creo. Me voy a sentar allí delante. ¿Cómo se nota que vienes del hipódromo, eh? Aquí, la chica. Mira, mira la garza. A lo mejor cuando ¿Estás grabando? yo También he grabado ya. Ya también ha grabado. Ay, qué bien. La que lo pone cara, la cara que quieres que no es calor, pues ahí das la vuelta y en el ácido céntrame, no te centres, céntrame, coge la cámara ahí, ahí en el claro, por eso, que estás haciéndome, que tú no vas a poner todo, preparando la vida, esta máquina sale, a ver si no me va a coger, Y así ya poco a poco se formó lo que es el Palmar. En un principio eran solo almacenes. Hoy en día ya no están habitadas, hay muy pocas que vivan día a día la gente. Solo lo usan los familiares para reunirse con la familia, o algunas están decoradas como... ¿Cuál era la de Cañas y Barro? Es que hay zonas que hay muy poca altura de agua y por todos sitios no se puede pasar. Cuando va cargada la barca no, la pasa bien la película.
irán pescando. Y cortando el césped y las flores. ¿Verdad que sí? Lleva que yo voy a Alemania. La albufera es de agua dulce, no está, aunque esté tan cerca de la playa, pero es agua dulce que se formó por afluentes del río Turia y del Júcar, que hoy en día también le sigue llegando agua de allí. Y estas golas, estos canales que se llaman golas, hay unos 5 o 6, aquí lo que hacen es que controlan el nivel del agua. El máximo nivel que hay de altura es unos 1,5 m, 1,70 m. Más de ahí no pasa en ningún punto de la albufera. Por ahí cuando sube mucho hay unas compuertas que tiran al mar, pero siempre hacia el mar. Esta va al Perellonet, esta es la del Perellonet. Al mar todo. Luego está la del Pusol, que es la otra que está donde está el embarcadero ese que hay allí, que se ve desde la carretera. Ahí sí que se ven las compuertas. Por eso sí que es verdad que en esta zona el agua es un poco más salada. Ahí hay delante un río industrial. Claro, antiguamente eso no se controlaba. Entonces todo venía a parar aquí por las acequias. Hoy en día hay filtros en las acequias, hay una depuradora aquí. Y ya se controla. De hecho las empresas más grandes como la Ford y todo esto, hoy en día son las que financian la mayor parte de la recuperación. Muy bien, de la recuperación. Porque ellos no controlaron en su momento los vertidos. Y gracias a eso también se ha conseguido recuperar tan rápido. Es verdad, pero bueno, así es como estaban. ¿Veis? Todos estos pueblos, lo que hay delante de los casas es un polígono industrial enorme. No sé si conocen la punta de Silla, la V30, cuando va por la V30, todo lo que hay ahí pegado son fábricas y fábricas, pues eso son, pues ahí. Oye, no pasa como el de restaurante, del tren, ¿te acuerdas? Ay, me acuerdo de los montaditos de Causal. Y comer y Eva, que no le gusta. Qué bueno, Y el paseo por el
4, pero que nos lo pasamos. Porque hubo alternativa. Hubo gente que se fueron con el autocar, se fueron a Hasta el Rey Católico. del Rey Católico, a hacer una ruta cultural del pueblo, pero hubo otra gente, los importantes, que nosotros moderadores cogimos el trené de Campana por nuestra cuenta, como DJs nos fuimos hasta Cabezas, no cuesta nada, paseamos por Campana, luego allí cogimos los autobús, nos subimos a las pistas de Asle, luego nos bajamos, comimos en Campana, en Caeta, en Loreto, o cogemos el tren y ala, para